Su nombre de nacimiento era Teresa Jamie Francine Cross, pero por haber adoptado el apellido de su segundo esposo, es conocida como Teresa Knorr. Teresa nació en Sacramento, California, Estados Unidos, el día 12 de marzo del año de 1946. Sus padres fueron Swain Gay y Jimmy Cross. Teresa tenía 2 medios hermanos por parte de su padre. Vivían una vida tranquila, y si no adinerada, al menos no sufrían carencias, pues su padre tenía un trabajo bien remunerado en una fábrica de queso, ubicada en Rio Linda, Carolina. Esto, hasta que su padre presentó los primeros signos de una enfermedad que poco a poco lo fue dejando sin capacidad motriz, el Parkinson. Para 1961, Teresa estaba por cumplir 16 años, cuando su madre parte de este plano debido a una insuficiencia cardíaca, acto que marcaría de sobremanera a Teresa, pues el apego que tenía con su madre era demasiado, y por lo tanto este mal suceso la sumió en una gran depresión. Un año después de la partida de su madre, Teresa contrae nupcias con un hombre 5 años mayor que ella. Su nombre era Clifford Clay Sanders. Lo había conocido apenas pocos meses antes y se enamoró. Dejó sus estudios y decidió casarse. Al poco tiempo, quedó embarazada. Para el 16 de julio de 1963, dio a luz a su primer hijo, Howard Clay Sanders. Desafortunadamente las cosas no marcharon tan felices como Teresa y Clifford hubieran querido, pues los celos posesivos de Teresa y los fuertes rumores de las infidelidades de su marido fueron poco a poco minando la relación, ocasionando disgustos constantes entre la pareja. En 1964, en el mes de julio, un día después del cumpleaños de Clifford, la pareja discutió una vez más, pues él había pasado su cumpleaños con amigos en lugar de pasarlo con su familia, en casa. Ante los reclamos de Teresa, Clifford le dijo que no soportaba más, y que ya iba a dejarla. Esto la sacó tanto de sus casillas, que tomó un artefacto de fuego y mientras Clifford estaba de espaldas, Teresa accionó el arma. Después de que la policía llegó y se hicieron todas las investigaciones, el abogado de Teresa pudo convencer al jurado que Teresa había actuado por defensa propia. Para ese momento, Teresa se encontraba encinta de su segunda hija, a la que llamaría Sheila. 2 años después de esto, es decir, para 1966, vuelve a contraer nupcias con el que sería su segundo esposo, y de quien adoptaría su apellido, Robert Knorr. El matrimonio procreó 4 hijos, pero una vez más, los fantasmas de las infidelidades volvieron a la vida de Teresa. Con este matrimonio el carácter de Teresa había evolucionado, pues las discusiones casi siempre llegaban a las manos y eran tan constantes que todos sus vecinos los conocían por este motivo, pues eran un matrimonio en donde ambos tenían un carácter muy fuerte. Lo peor de lo que pasaba dentro del hogar es que los niños también eran partícipes de estos comportamientos, pues resentían en carne propia los malos momentos de sus padres, pues a ellos también los golpeaban. Solo 4 años duró el segundo matrimonio de Teresa, pues para diciembre de 1970, Robert decide irse del hogar y se divorcia de ella legalmente en el año de 1971. Después de esto, Robert hacía lo posible por ver a sus hijos, pero Teresa se los negaba. Para ese mismo año de 1971, Teresa contrae nupcias nuevamente con un trabajador ferroviario de nombre Ronald Pulliam. Muy poco tiempo duró esta vez porque su esposo no estuvo de acuerdo en que era él el que cuidara a los niños mientras Teresa se pasaba las noches de fiesta bebiendo. Para 1972 llegó el divorcio. Hasta 1976 Teresa se vuelve a casar, esta vez con Chester Harris, y si los matrimonios anteriores habían sido fugaces, este no se quedó atrás, pues a solo 3 meses de haberse casado, Teresa pidió el divorcio, porque se dio cuenta que su marido tenía una afinidad poco común, y es que a este le gustaba tomarle fotografías a mujeres sin ropa. Desde siempre Teresa maltrató a todos sus hijos, de manera física, verbal y psicológica, pero este comportamiento se intensificó después de su 4º divorcio. Aunado a esto, ella subió demasiado de peso, lo que la volvió reclusa de su propio hogar, y al sentirse tan mal por esta situación, decidió cortar comunicación con el exterior,
cortando inclusive el teléfono de la casa y prohibirle a todos sus hijos que recibieran algún tipo de visitas. En algún momento, la familia se mudó a Sacramento y antes de esto, el hijo mayor, Howard, se había ido de la casa. Los niños confesaron que su madre, de diversas maneras, los torturaba, los golpeaba, los alimentaba a la fuerza, los quemaba con cigarrillos y les lanzaba cuchillos. Hacía que se sujetaran entre sí mientras ella los agredía. En una ocasión tomó un artefacto de fuego y lo apuntó hacia la cabeza de su hija menor, Terry, mientras le decía que la accionaría en contra de ella. De pronto, en algún momento de su vida, a Teresa se le ocurrió la idea de que su hija Susan era una bruja y que por culpa de ella estaba engordando desmesuradamente, por lo que Susan recibió los peores abusos de Norm. Como castigo, su madre cocinaba grandes ollas de pasta con queso y grasa, y obligaba a su hija a comer excesivamente para que engordara tanto como ella. El ritual consistía en sentarla en el piso de la cocina, poner la olla ardiente sobre sus piernas desnudas, para quemarla, y supervisar que terminara con toda la olla entera. Un día, Susan escapó de casa y denunció a su madre ante la policía local, denunciando todo lo que su madre les hacía a ella y a sus hermanos. Pero Teresa alegó que eran mentiras, que su hija tenía problemas mentales y que necesitaba ayuda psiquiátrica. Al regresar a casa, Susan se encontró con su madre que la tomó de sus ropas, la llevó al comedor de la casa y la humilló frente a sus hijos e hijas. Esta le pidió a sus hijos, William y Robert, que la sostuvieran mientras ella les estaba un golpe, primero en el estómago, con un guante de cuero que se turnaba con sus otros hijos, quienes eran forzados a participar en la paliza de Susan. En la autopsia posterior se determinó que Susan había desarrollado un tumor en uno de sus ovarios, así como varias hemorragias internas, producto del cruel trato que recibió ese día. Pero para Susan, el castigo no había terminado. Luego de la paliza, Susan fue amarrada a una de las camas y supervisada por sus hermanos para que no escapara, y asimismo era alimentada 2 veces al día hasta que finalmente Susan se rindió. Teresa, convencida de que Susan no intentaría escapar de nuevo, decidió dejarla libre con la condición de que no saliera de su casa, lo cual le impidió volver a la escuela. Un día, mientras ocurría una muy fuerte discusión entre ambas, Teresa le propinaría un tiro a Susan en el pecho, en un arrebato de furia. Para evitar que nadie descubriera lo que había pasado, Teresa obligó a sus hijos varones a ayudar a Susan. Allí, su madre limpió la herida y la curó con vendas y gasas. Los hermanos de Susan se turnaban para bañarla y alimentarla, esto hasta que se recuperó y volvió a su vida normal. Sin embargo, ocurriría de nuevo un enfrentamiento entre ambas, donde Teresa le clavó unas tijeras en la espalda a Susan. Al ver que no soportaba por más tiempo los maltratos de su madre, Susan le dijo que quería irse de la casa. Por extraño que parezca, Teresa aceptó, pero puso una condición. La bala que seguía alojada en el cuerpo de Susan tenía que desaparecer. No quería que nadie pudiera acusarla. A la chica no le quedaba más remedio que aceptar. Tenía que salir de allí como fuera. Su madre le dio una gran cantidad de alcohol y pastillas, con lo que estaría drogada mucho tiempo. Los niños fueron obligados a ayudar en la rudimentaria operación. Teresa no paraba de gritar órdenes a su hijo de 15 años, Robert, para que tomara un cuchillo, hiciera un gran corte en la espalda de Susan y extrajera la bala. Al día siguiente, Susan se despertó entre gritos con un dolor insoportable. Su madre le dio antibióticos y antiinflamatorios, pero la infección y los daños eran demasiado grandes. Su piel y sus ojos se volvieron amarillos y perdió el control sobre sus propios intestinos. Al no soportar más los gritos de dolor de Susan, Teresa la tomó y luego la amordazó con cinta americana, la amarró de pies y manos y subió todas sus pertenencias, las cuales estaban en una bolsa de basura. Condujeron con Susan varios kilómetros hasta salir de la ciudad. Llegaron a un puente cercano, donde Teresa, tras empapar todas sus cosas en gasolina, y a la propia Susan, coloca a la joven sobre las bolsas de basura y luego, sin remordimiento alguno, le prendió fuego, asumiendo que estaba muerta. Sin embargo, la autopsia reveló, posteriormente, que Susan estaba aún con vida cuando fue quemada. Debido al deteriorado estado del cadáver,
Susan nunca pudo ser identificada a plenitud y fue clasificada como NN Jane Doe 4873/84. Tras la muerte de Susan, Teresa Knorr comenzó a dirigir la mayor parte de su ira y sus abusos hacia su hija Sheila. En mayo de 1985, para mantener a la familia, obligando a la chica a prostituirse, Teresa Knorr no trabajaba y recibía prestaciones por desempleo del estado de Carolina. Al principio, Teresa estaba satisfecha con este acuerdo debido a las grandes cantidades de dinero que ganaba Sheila y le permitía salir de casa siempre que ella quisiera. Sin embargo, los delirios de Teresa volvieron y ésta comenzó a hostigar a su hija al acusarla de estar embarazada y de haber supuestamente contraído una enfermedad venérea, lo cual Sheila negaba categóricamente. Teresa, encolerizada, le propinó una golpiza muy fuerte, la amarró de pies y manos y luego la encerró en un armario muy pequeño, en el cual hacía demasiado calor. Obligaba a sus hijos a vigilar la puerta y a no abrir bajo ningún concepto. También tenía prohibido darle a Sheila de comer o beber hasta que ésta confesara. Sheila le dijo a Teresa lo que quería oír, pero aún así la mantuvo encerrada, acusándola de mentir. Sheila murió 3 días después, el 21 de junio de 1985, por deshidratación e inanición. El cuerpo de Sheila se mantuvo en el armario durante 3 días más, hasta que Teresa descubriría que ya estaba muerta. Una vez más, Knorr ordenó a sus hijos William y Robert que se deshicieran del cuerpo de Sheila, que había empezado a descomponerse y provocaba un olor pestilente que llenaba el apartamento. Los chicos colocaron el cuerpo de Sheila en una caja de cartón de la que se deshicieron cerca del aeropuerto. El cuerpo de Sheila fue encontrado varios días después, pero estaba tan descompuesto que nunca fue identificado. Actualmente está registrado con el nombre Jane Doe 6607-85. Aunque el cuerpo de Sheila había sido retirado del armario, el olor a descomposición aún permanecía en el apartamento. A Teresa le preocupaba que el olor y las pruebas físicas del armario pudieran implicarla en la muerte de Sheila. El 29 de septiembre de 1986, Knorr sacó las pertenencias de la familia de la casa y ordenó a Terry que quemara el apartamento en un esfuerzo por destruir cualquier prueba física. Durante la noche, Terry tiró 3 recipientes de líquido para encendedores y le prendió fuego. Después de esto, cada uno de los hijos de Knorr decidió huir lejos de casa, todos menos Robert Jr., que se mantuvo junto a su madre. Se mudaron a Las Vegas e intentaron mantener un bajo perfil. Sin embargo, en noviembre de 1991, fue arrestado por intentar robar un bar, matar a su propietario, y siendo posteriormente condenado a 16 años de prisión. El arresto obligó a Teresa a huir de Las Vegas a Salt Lake City, Utah. Tras escapar de su madre, Terry intentó denunciar los actos de sus hermanas a la policía de Utah. Esta desestimó sus historias como ficción, al igual que un terapeuta al que visitó. El 28 de octubre de 1993, Terry llamó a la línea directa del programa de televisión America's Most Wanted. Le dijeron que se pusiera en contacto con los detectives del condado de Placer, California, donde se había encontrado el cadáver de Susan. Los detectives del condado de Placer se tomaron en serio sus afirmaciones y llevaron a cabo una investigación que pronto relacionó las 2 NN encontradas en la zona en 1984 y 1985, con las detalladas historias de Terry sobre la muerte de sus hermanas. Con las pruebas recopiladas con base en el testimonio de Terry, la policía comenzó la búsqueda de Teresa Knorr. El 10 de noviembre de 1993, la propia Knorr fue arrestada en su casa en Salt Lake City. En el momento de su detención, utilizaba su nombre de soltera, Cross, y trabajaba como cuidadora de la madre de su casero. El 15 de noviembre de 1993, Teresa Knorr fue acusada de 2 cargos de asesinato, 2 cargos de conspiración para cometer un asesinato y 2 cargos de circunstancias especiales, asesinato múltiple y asesinato por tortura. Knorr se declaró inicialmente inocente, pero luego llegó a un acuerdo con la fiscalía, tras enterarse de que su hijo Robert había aceptado testificar contra ella
a cambio de una reducción de la condena. Se declaró culpable con la condición de que se le evitara la pena de muerte. El 17 de octubre de 1995, Teresa Nor fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Posee la posibilidad de salir bajo libertad condicional en el año 2027 y de sobrevivir. Para ese entonces, tendría 80 años. Si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete para estar pendiente de las investigaciones que presentamos. No me despido. Esto fue Relatos que nos duelen. Hasta la próxima.